Buen día a tothom. Buenos días. Mi nombre efectivamente es Fernando Rodés y después de la presentación que ha hecho Josep ha ocurrido lo que no tiene que ocurrir nunca, que es que te pongan las expectativas altas. No va a ocurrir nada de lo que ha dicho y además tengo una mala noticia y es que la organización me ha pedido que hable 45 minutos. Yo me dedico a la comunicación y, entre otras cosas, al marketing político, y a veces me ha tocado asesorar personas que hablan al público. Y les digo, jamás habléis más de 20 minutos, jamás. O sea, aparte que es un pasaporte al fracaso, es de malísima educación. Bueno, voy a intentar hacer lo posible para que o bien no os despertéis y sigáis durmiendo, o tratéis de interrumpir lo que voy a intentar sea una exposición algo más corta que los 45 minutos prometidos. Sois una audiencia bastante cohesionada. Yo le pregunté a Xavi, bueno, dime un poquito con quién me voy a encontrar, y me dijo, bueno, sobre todo es empresa, y es empresa y es gente muy concienciada. Entonces ya el tema se complica, porque ya seguro que sabéis por experiencia y por lo que habéis aprendido más del que os va a hablar. Entonces he huido de hacer una ponencia de corte técnico académico y voy a tratar de compartir con vosotros algunas ideas y reflexiones que me hago yo mismo cada día. Son mis ideas, pero no las he generado yo. Tengo la suerte de trabajar desde hace muchos años con un equipo enormemente cualificado. Son las ideas de este equipo que evidentemente no solo comparto, sino que trato de hacer mías. Bueno, el título de la ponencia es el rol de la empresa en el mundo que viene. Evidentemente adelanto el final. Para mí el rol de la empresa es el de un agente de transformación social, no por un impulso caritativo, sino porque, entre otras cosas, creo que no hay otra. Es decir, si queremos salvar lo que es un sistema de libre empresa y libre mercado, la empresa, como ya estáis haciendo muchos de vosotros, va a tener que tener un rol sobre todo de agente de cambio social. Bueno, perdonadme que utilice esto, la primera vez que me hice la pregunta, bueno, ¿yo qué hago en el mundo? O sea, soy un empresario, el mundo este ya no es el que vivieron mis padres, ¿cuál es mi rol? Y un día hubo un señor del Institute for the Future, que es un instituto escocés que agrupa sobre todo académicos y empresarios, que me explicó lo que os voy a explicar yo ahora, que es una gráfica muy sencilla, y me sirvió muchísimo, me sirve hoy. Me dijo, mira, aquí como siempre está el tiempo, y aquí está la creación de riqueza de un sistema, ¿no? Más riqueza, menos sistema. ¿Okay? Vamos a poner aquí el 0. A partir de aquí un sistema colapsa. Quiere decir que no puede alimentar a su población, ¿no? Entonces, si vemos la historia del capitalismo, desde que nace la revolución industrial, o un poco antes, de que se empiezan a acumular metales en Europa, con el descubrimiento de América, pues ha hecho esto. ¿Okay? Es decir, fue extraordinario, porque partía de aquí, el capitalismo es extraordinario. Y ahora probablemente estaremos por aquí. ¿Okay? O sea, y lo veremos ahora, hay problemas en los últimos 40, 50 años que hasta ahora no nos habíamos enfrentado. Entonces, el primer tema es que el sistema tal y como lo manejamos o lo conocemos hoy está empezando a dar síntomas de debilidad a la hora de poder garantizar que toda la población, como por otra parte exigimos hoy y no exigíamos 50 años, cumpla con unos niveles básicos de prosperidad, ¿no? El problema es que la alternativa futura está todavía por aquí, está por debajo. Es decir, no hay hoy un sistema alternativo al que conocemos como capitalismo o libre empresa. Entonces, a mí mi amigo me dijo, mira, es que lo que nosotros somos los que hemos nacido en el 60, los baby boomers, es esto. Somos los que tenemos que ir de aquí a aquí. Yo creo que no es verdad. Yo creo que sois vosotros, es decir, yo creo que sois los que habéis nacido ya en el 80, 2000, los que vais a acabar de hacer esto. Esto ya ha empezado. Esto de hecho empieza en los 70 con las primeras crisis del consumismo, cuando hay gente que decide no consumir. Ahora lo veremos, ya ha empezado. Ya hay una curva, pero este puente es indispensable, porque no se puede pasar de este sistema a otro, primero porque este otro todavía no lo conocemos,
veremos algunas cosas de él, y sobre todo no es suficientemente sólido como para dar de comer a todo el mundo. ¿Okay? Esto a mí me ayudó, y me ayudó a entender que mi generación, y sobre todo la que viene detrás, está aquí. ¿Sí? Vale, entonces, ¿por qué digo que el sistema no funciona? Bueno, el sistema está basado en una ecuación los que estudiamos economía, yo soy un pésimo economista, pero estudié economía con María Luisa y otros, y nos enseñaban que la oferta y la demanda tenían que estar en equilibrio, y había aquella famosa ecuación del S más I, ¿no? Del consumo más la inversión. Bueno, esto es el consumo prácticamente en todo el mundo. Esta serie la miramos casi cada mes, y es el consumo, ya digo, en zonas como Europa, que la tenéis abajo, y lo que es OCDE, países emergentes y APAC en medio. Entonces, el consumo ha bajado en todas partes en los últimos años. Y el consumo es una pieza fundamental del antiguo sistema. Es decir, si no consumimos como sociedad, sencillamente el sistema deja de funcionar. Entonces, a pesar de lo que nos digan, el consumo no tira. Es verdad que en los últimos 4 trimestres estos numeritos están todos en rojo, empiezan a tener un color verde. Pero ese color verde es todavía muy débil, y aún no es en absoluto un consumo consolidado, ni mucho menos un consumo que pueda compensar el déficit de consumo que hemos tenido en los años anteriores. Es decir, ¿cómo estamos poniendo el motor en marcha otra vez? Bueno, lo sabéis muy bien, con políticas monetarias muy agresivas que tratan de oxigenar a un enfermo que está moribundo, ¿no? O sea, inyectando dinero, pero ese dinero no está llegando a las capas de población que hasta ahora han tirado del consumo. Y si llegan, no lo utilizan para consumir. Esto es lo que está ocurriendo hoy, y esto es bastante indiscutible. Por eso se habla poco del consumo, que a mí me cuesta entender por qué se habla poco del consumo. Ahora parece que en Estados Unidos, con la elección de Trump, de la que hablaremos, esto va a cambiar, y van a volver, curiosamente, el adalid de la derecha va a volver a políticas neokeynesianas, tirando de inversión pública para tratar de ver si eso se regenera. Pero en este cacao, nosotros lo que miramos es consumo. Esto es más interesante porque son cifras de consumo en bienes que valen en Estados Unidos $500 y aquí 300, 350 en España. De neveras hasta coches, ¿okay? Lo que se llama bienes más durables y caros. Son dos curvas. La azul es cuánto consumiste en estos bienes el año pasado y cuánto vas a consumir este año. Seguimos por debajo, o sea, la gente sigue diciendo que va a cambiar de nevera o de coche menos veces que el año anterior. ¿Okay? Estos son encuestas, esta es de Deloitte. ¿Tengo algún problema como el del consumo para pasar esto? Si me la puedo pasar, ahora. Bueno, entonces, ¿por qué no consumimos? Bueno, hay varias explicaciones. Una, como decía, es el consumismo. Es decir, hay otra curva que no la he puesto aquí, que es muy interesante, que es la relación entre consumo y felicidad. ¿Okay? La relación entre consumo y felicidad es cero. Esto lo sabemos los antropólogos y todo el mundo. Es cero a partir de unas necesidades básicas. Es decir, si tienes un sitio para dormir y comes cada día, a partir de ahí es cero. Eso lo sabemos desde hace décadas, pero no lo decimos. Por primera vez hay una conciencia de eso. Es decir, por primera vez hay una conciencia de eso y tiene una lógica. El capitalismo que hemos conocido nosotros, el capitalismo industrial, nace en una Europa destrozada por la guerra, en ruinas, donde había verdadera necesidad de consumir, y el consumo no es algo banal. Es decir, los que sois más jóvenes que yo, que es casi la inmensa mayoría, esto que os voy a decir os costará entenderlo, pero cuando en casa cambiaban de nevera, mis padres íbamos a verla. O sea, la nevera nova, tú, escolta, tal, no sé qué, mira lo que tiene y hace hielo. Bueno, y era extraordinario y se hablaba de la nevera unas semanas. Hoy no te enteras cuando se ha cambiado la nevera en casa, ¿no? O cambiabas de coche. Bueno, cambiar de coche era extraordinario. Olía de una manera especial, ¿no? Y aquel olor pues se iba perdiendo. Había una ritualización del consumo. ¿Okay? Hoy el consumo es algo banal, es algo absolutamente banal, excepto en personas que tienen una cultura más bien anticonsumista y hacen del consumo una fiesta. ¿Okay? Todo eso explica que hay una fuerte tendencia a consumir menos. Es un problema de conciencia. El otro problema es este, que se habla mucho, pero es que tiene una importancia real enorme. Es el problema de la desigualdad.
Bueno, aquí tenéis dos gráficas, hay miles, ¿no? La primera es el coeficiente de Gini. Supongo que estáis familiarizados con el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide la desigualdad. 0 es que todo el mundo tiene la misma renta o todo el mundo tiene la misma riqueza. 1 es que hay una persona de esa población que tiene todo y el resto de la población no tiene nada. ¿Okay? O de 0 a 100 se mide a veces. ¿Bien? En la primera lo que veis son cambios en el coeficiente de Gini. Cambios en los últimos años, desde que empezó la crisis hasta el año pasado. ¿Okay? El país donde más ha empeorado el coeficiente de Gini en el mundo es el nuestro, España, en el mundo. Y luego hay otros, como Grecia, Estonia y tal y cual. Los sospechosos habituales son los escandinavos, volveremos a ello. ¿Okay? Eso, moralmente, te puede parecer bien o mal. No, yo no estoy hablando de temas morales. Lo que hace es frenar el consumo. Lo que hace es frenar el consumo. Es decir, parece que yo estoy aquí haciendo un discurso antisistema, es al revés. O sea, la igualdad favorece el consumo. ¿Okay? Esta es una idea importante que muchas veces se lee al revés. La otra también es muy interesante. Es en las barras de color naranja, lo que tenéis es lo que el 10% de la población en todos esos países tiene como income, como renta. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos el 10% de la población se apropia del 30% de la renta, y esa misma población, ¿cuánta riqueza tiene? ¿Me explico? Es decir, tú puedes ganar mucho dinero, pero no tener mucho patrimonio. Bueno, pues aquí tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos el 10% de la población se queda o gana el 30% de la renta nacional y tiene el 80% de la riqueza nacional. ¿Okay? Eso, de nuevo, está desequilibrado. Estados Unidos se está acercando peligrosamente a un coeficiente de Gini parecido al de México. Parecido al de México. Entonces, mi juicio no es moral, eso lo dejo para otro día. Mi juicio es puramente, oye, ¿esto hará funcionar mejor o peor el sistema? Claramente peor. Claramente peor. Bueno, esta es muy importante. Esto es, sabéis, Piqué, el libro de Piqué es su curva. Es su curva. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto es una gráfica en el tiempo, Estados Unidos, desde 1910 hasta el 12. El 0,1%, el top 0,1% de la población americana, esos son 320.000 personas. 320.000 personas. Tienen el 22% de la riqueza en Estados Unidos. ¿Okay? Y el 90% que está debajo, tienen el otro 20%. Es decir, 270 millones de personas tienen la misma riqueza en Estados Unidos que 320.000 personas. ¿Okay? Esto solo ha ocurrido, esta distancia, cuando las dos curvas se cruzan al revés, ha ocurrido dos veces, con la Gran Depresión, ¿okay? Y antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Ahora está volviendo a ocurrir. De nuevo, no son consideraciones morales, esto es un hecho. De hecho, esta curva está en el Economist, poco sospechoso de ser antisistema. ¿Okay? Entonces, todo eso yo creo que explica que nuestro sistema no está funcionando como estaba previsto. No está funcionando como estaba previsto. ¿Por qué ha ocurrido esto? De nuevo en Estados Unidos. Pues ha ocurrido esto básicamente porque los salarios han subido mucho menos para las capas inferiores de la población que para las capas altas. No es tanto un problema de impuestos, como un problema de salarios. Y de hecho, hay en Barcelona un profesor que insiste en esto desde hace ya unos años, con artículos más o menos permanentes en La Vanguardia y en el Ara, que es Alfred Pastor. No sé si lo leéis, pero vale la pena que lo leáis porque lo explica muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos la curva que está más abajo, la de azul claro, es el 10% inferior en términos de renta de la población. Los sueldos de esa parte de la población en Estados Unidos han bajado en los últimos 35 años. De hecho, de la tercera curva por debajo hasta la última es clase media. Han bajado todos los sueldos de la clase media. Y solo han subido, y mucho, un 40% los del primer percentil, los del primer tier, 10%. ¿Okay? Pero ¿qué ha ocurrido al mismo tiempo? Que los precios han subido. Que esta es otra. Es decir,
la inflación es la otra cosa que no se habla. En España, por ejemplo, la inflación es una cesta que cambia arbitrariamente y que no tiene ningún tipo de control ni político ni ciudadano. Entonces, eso deberíamos abrirlo, ¿no? Bueno, pues educación, childcare, educación en Estados Unidos, ha subido más de un 45% en estos años, que es algo obligatorio, es decir, lo que no vas a dejar es dejar de cuidar a tu hijo, ¿sí? Temas como servicios de primera necesidad, electricidad, gas, todo eso en Estados Unidos, igual que en Europa, ha subido. Y en cambio la parte poblacional menos favorecida en cuanto a rentas ha visto cómo esas rentas disminuían. ¿Okay? Antes de que algunos de vosotros sospechéis que soy un agente de la alcaldesa, os aseguro que lo que estoy diciendo lo digo porque creo todavía en algunos elementos de este sistema. Bien. Entonces, esperad un segundo. De manera que está claro que estamos en crisis. Está clarísimo que estamos en crisis. Entonces, de hecho, yo creo que estamos un poquito más allá de la crisis. Por lo que nosotros analizamos redes sociales cada día a través de análisis semántico y social listening. Yo creo que en algunas sociedades, como la americana, se empiezan a dar síntomas claros de revolución social, que no va a ocurrir, en Estados Unidos no va a ocurrir, porque lo que sí hay es un shock de filantropía enorme que lo está tratando de parar. O sea, hay gente como Gates o como Buffett que dan la mitad de su patrimonio y una gran parte de sus rentas, y esos son países. O sea, el patrimonio del señor Gates es un país, y da la mitad a la sociedad, y eso amortigua el efecto de tener, por ejemplo, 50 millones de pobres en la primera nación de la Tierra, que es lo que hay ahí. Bueno, pero esos síntomas están, ¿no? Esos síntomas están. Entonces, yo recuerdo un trabajo muy interesante que hizo una fundación con la que tengo algo que ver, pero no tengo ningún mérito en el trabajo ese, que fue que Crea Futur, que fue un trabajo que se hizo en el año 2011 para entender cómo reaccionaban distintos países frente a la crisis. ¿Okay? Entonces, se tomaron 14 países y se analizaron todos. De hecho, la directora de Crea Futur está por aquí, Charlotte. Y aquello fue interesantísimo, pasó desapercibido a pesar de que lo divulgamos por todas partes, y se dividieron los países en 3 segmentos. Los países rojos, los países amarillos y los países azules. Bueno, entonces, los países rojos son los países donde nada funciona, los países desastre, o sea, el emergente que no acaba de arrancar, ¿no? Había en aquel momento muchos países rojos que tenían dificultades aún mayores para tratar de desarrollarse debido a la crisis. Luego estaban los amarillos. Los países amarillos eran los países que todavía conocían el consumismo, la España de los 60 o los 70, ¿okay? Donde todavía había una especie de amor por consumir más, porque habían sufrido algún tipo de... Pero que ya veías que aquello que no se aceleraba, Brasil, etcétera, etcétera. Estoy hablando hace 4 o 5 años. Luego había unos países muy interesantes, que eran los azules, que eran poquísimos, Me parece que no llegaba a 9. Y obviamente los sospechosos habituales, Escandinavia, Canadá, Nueva Zelanda, Alemania en parte, Holanda en parte, y esos países crecían durante la crisis, muy poco, pero crecían, todos, ¿no? Entonces dijimos, oye, lo que hay que estudiar son estos, ¿no? ¿Qué tienen esos países? Tienen básicamente 4 cosas juntas, o sea, hay otros que las tienen también, pero no juntas. 4 cosas y una quinta, que es un poco la que me gustaría compartir hoy con vosotros. Tienen 4 cosas juntas. La primera es que no son dogmáticos. Claro que tienen ideas, pero lo que no tienen son dogmas. Y eso no quiere decir que no sean religiosos. Por ejemplo, Austria, que era claramente un país azul, no sé si habéis estado, pero hay iglesitas cada 10 metros. Es un país católico, pero no son dogmáticos. Son más seculares y, por lo tanto, flexibles. Lo segundo es que son seguros, pero no en el sentido de Mossos d'Esquadra por habitante, no. Seguros en el sentido de que hay un pacto
más o menos escrito entre la ciudadanía y el Estado / sociedad, por el cual, si yo como ciudadano un día necesito unos cuidados básicos que no me puedo pagar, alguien me los va a pagar, ¿no? Desde educación de mis hijos, mi salud, etcétera, etcétera. Estado del bienestar, ¿no? Son seguros en ese sentido. O sea, no me tengo que preocupar por eso. La pirámide de Maslow abajo, que ahora la veremos, ¿no? La tercera, son sostenibles. Pero no en el sentido de que gana el Green Party. Son sostenibles porque ya no necesitan Green Party. O sea, son sostenibles porque todas las políticas básicas son a largo plazo. Desde educación hasta recursos medioambientales, hasta vamos a construir un canal que cruce el país. Todo eso se hace con visión a largo plazo. Por lo tanto, se ponen de acuerdo las distintas facciones políticas para diseñar actuaciones a 20, 30, 75 años. Esto de los 75 años lo dices aquí y claro, la gente no lo entiende. Pues en Francia, por ejemplo, en Francia, la política de agua es a 75 años. Es a 75 años, no a 4, es a 75. Y tienen un cuarto ingrediente, son solidarios. El coeficiente de Gini está en el menú de los gobiernos. Y no es por algo ideológico, no es que sean más solidarios los de izquierda que de derecha, no, todos entienden que o hay una cierta cohesión social o el país va a dejar de funcionar. ¿Ok? De nuevo, es un club muy reducido. Bueno, esos 4 ingredientes dan un quinto. Esos países tienen un índice de empresa competitiva mucho más alto que el resto del mundo. Mucho más alto que el resto del mundo. No sé si estáis familiarizados con el ranking de los Corporate Knights. El ranking de los Corporate Knights, lo tenéis en Wikipedia, es un ranking que se hace anualmente con las 100 mejores empresas del mundo. Y ahí no se tiene solo en cuenta la rentabilidad en el sentido económico, sino la rentabilidad social, medioambiental, etcétera, etcétera. La desproporción de empresas que pertenecen a esos países frente a empresas americanas o españolas o inglesas, que no es un país azul, es enorme. Hay una alta proporción de empresas suizas, suecas, etcétera, etcétera, ¿no? Son países que producen empresas como las que vosotros desde Ship2B estáis haciendo. Es decir, son países con la empresa social. Entonces, vaya, una vez que lo hacía bien, ¿qué es una empresa social? Vosotros seguramente en Ship2B, a ver si puedo volver, tendréis vuestra definición. Todas se parecen, pero básicamente es una empresa que entiende que no solo hay una, sino que hay 5, a veces pones 6, fuentes de capital, ¿no? La primera, obviamente, y es sine qua non, es retribuir al capital financiero. Claro, una empresa que no funciona económicamente, pues no es una empresa. O sea, esa es sine qua non. Pero es el principio, no es el fin, es el principio. Y luego hay otras fuentes de capital, la natural, devolver lo que te ha prestado la naturaleza, la social, la humana, el propio equipo de trabajo y, por supuesto, la tecnológica. Bien, esas empresas, lo que está ocurriendo es que esas empresas, en algunos sectores, ya estamos viendo que son las únicas que van a crecer en la próxima década. ¿Qué está ocurriendo en el mundo de la comunicación? Bueno, está ocurriendo un fenómeno que no es nuevo, que empezó de nuevo en los 70, pero que ahora ya es irreversible. Y es que si tú preguntas a los ciudadanos de todo el mundo, oiga, ¿qué marcas son relevantes y cuáles no? Y ahora os explico qué quiere decir ser relevante. Solo de media el 30% de las marcas son relevantes. Relevantes lo definimos como: ¿te importaría mucho o nada que esta empresa desapareciera, que esta marca desapareciera? Coca-Cola, Cacaolat, Volkswagen, etcétera, etcétera. Pues solo el 30% pasan ese clic. Solo el 30% de las marcas. Hace 15 años era al revés. Hace 15 años era el 70%. Hasta el 97, 95, 97 era el 70%. Entonces, esa desconexión, que hoy es un hecho, es mucho más acentuada en Europa
y en Estados Unidos. ¿Ok? Es decir, desconexión. Hay una enorme desconexión entre empresa y sociedad. Hay una enorme desconexión entre empresa y sociedad, que es el otro ingrediente básico de nuestro sistema. A mí, por eso, este tema me ha interesado desde el primer día, porque de esto vivo. O sea, yo trato de que las empresas conecten con los ciudadanos. Esto tiene, obviamente, muchísimas explicaciones. ¿De dónde viene este cambio? Pues hay miles de factores. Es decir, si nosotros revivimos a un bisabuelo nuestro y le decimos que el mundo ya no es bipolar, sino que es multipolar, si le decimos que hay globalización y que mi hija, como ocurrió el otro día, se puede ir de San Francisco a Tokio pasando por Barcelona por 500 euros, no se lo creería, ¿no? O sea, hay muchísimos, hay el shock climático, un estallido demográfico que todavía nadie sabe cómo vamos a gestionar. En fin, hay miles de cambios, Uno de ellos ya puede provocar una revolución así, y todos a la vez, evidente. Pero hay uno, que es este, que es el que me gustaría compartir hoy con vosotros, que es la revolución y el cambio de control en la cadena de comunicación. No sé cómo voy de tiempo. ¿Tú em dius com vaig de temps? Vale. A ver, esto os lo explico muy rápido. Hasta hace 20 años, por no decir 30, 40, la cadena de comunicación estaba controlada por muy pocos elementos. Es decir, un gobierno, una empresa tenía que pasar un mensaje, y en Barcelona en el año 80 reunía a La Vanguardia y a la única televisión que teníamos, apoyándose en esos medios masivos, pasaba el mensaje y la población, de manera obediente y disciplinada, escuchaba ese mensaje, no había más, y al día siguiente íbamos al Corte Inglés y comprábamos. Esta es muy sintética y resumida la historia del capitalismo industrial. Bueno, esto ya no funciona. Eso ha sido un milagro. Ya no funciona, ¿no? Esto ya no funciona. El control ha cambiado, como en cualquier revolución, ¿no? El control ha cambiado. Entonces, ¿cómo ocurre eso? ¿No? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, de nuevo, ocurre antes. Antes ya hay gente que dice, oye, esto de consumir, ¿sabes? Yo consumo menos. Ocurre antes, pero la verdadera revolución empieza con Internet. O sea, Internet es una tecnología muy poderosa, de la que, contra todo pronóstico, es el eslabón débil de la cadena, ¿ok? El consumidor, el primero que la entiende. A mí esto es algo que todavía sigo perplejo. O sea, ni las empresas, ni los medios de comunicación. Los medios de comunicación todavía hay muchos que no han entendido lo que quiere decir Internet. En cambio, el eslabón débil, se apropia de esa tecnología inmediatamente y obviamente actúa. ¿Qué hace? Organiza redes, ¿no? Ciudadanas que no habían existido nunca en la historia de la humanidad, empieza a canalizar información a través de esas redes y genera sus propios contenidos. Esto, muy resumido, es lo que ha sucedido. De manera que la cadena cambia de control. Hoy, a lo que máximo que puede aspirar una marca es a co-controlar su comunidad. La marca ya no es de la empresa. La marca es un patrimonio compartido entre la empresa y la comunidad. ¿Okay? ¿Esto se ha entendido? La revolución es irreversible. O sea, Castro ya ha llegado a La Habana, o sea, ya ha bajado de Sierra Madre, ha llegado a La Habana, está instalado. Esto es acabado. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a ser otra dictadura? ¿Va a ser una democracia? No lo sabemos. Todavía hablaremos un poquito de eso. Pero la revolución se ha acabado. Eso ya está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que claro, la economía, que era una economía de oferta, pasa a ser una economía de demanda. Es decir, el capitalismo que hemos conocido, claro que eran democracias formales, claro que España es una democracia, claro que Estados Unidos es una democracia, pero había un subsistema dentro de ese sistema que no funcionaba democráticamente, que era la comunicación. Ahora va a funcionar democráticamente. La pregunta que yo me hago es, ¿va a petar, y perdonadme la catalanada, el sistema o va a conseguir asumir ese cambio tan estructural? No lo sabemos, se pueden dar algunas pistas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú como marca o como empresa, tienes una población informada que rompe dos principios básicos del marketing. El primero es el monopolio de la información. La información ya no lo tienen 4 o 5, la tenemos todos. Y el segundo, consecuencia del anterior, es el del valor percibido. No sé si hay alguno aquí que le interese el marketing, pero tú antes podías vender una botella
idéntica a otra botella, una la anunciabas por la tele, la otra no, el contenido era el mismo, la primera la podías vender más cara que el segundo, porque era percibida como mejor, aunque el contenido fuera el mismo. Eso se ha acabado. Al tener la información, yo ya no tengo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues básicamente tienes que decir la verdad, ¿no? Y decir la verdad, ¿qué quiere decir? Decir la verdad quiere decir que no solo voy a vender productos, sino que voy a decir cómo los produzco. Ya no solo me importa la manzanita, sino que también me importa el árbol. Oye, a ver, tú, tío, ¿qué dices? ¿Que estás ensuciando mi barrio? Oye, perdona. Oye, ¿pero cómo? ¿Que tu presidente vota? Oye, tú. Es decir, ya no solo me interesa lo que estás vendiendo, sino que me interesas tú como ciudadano. ¿Ok? Y aquí es donde viene todo el discurso de sostenibilidad y empresa social. En bloque. Bien, casos. Ayer lo hablaba con Xavi. El mejor departamento de responsabilidad social corporativa de Europa lo tenía Volkswagen. El mejor. Sin duda. En número de personas, número de abogados, el mejor. ¿Ok? El mejor de Latinoamérica, Petrobras. El mejor. El mejor, de verdad. O sea, no es una broma, ¿eh? El mejor. Entonces, ¿qué hacían esos departamentos? Bueno, pues lo mismo que una bolita en el árbol de Navidad, ¿no? O sea, estaban ahí decorando aquel árbol. O los que estáis en el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, os sentáis con el presidente o consejero delegado, pero cada día, ¿eh? O pasáis a ser presidentes. O, perdonadme, ¿eh? Lo que estáis haciendo no sirve para nada. Es decir, yo creo que a medio plazo los departamentos de responsabilidad social corporativa desaparecerán. Porque serán el núcleo de la empresa. Serán el núcleo de la empresa. Esto va a ocurrir de manera acelerada, con más o menos cambios. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la idea de capital social. Una más, ahí. Capital social. ¿Cómo construiremos empresas con marca en el futuro? Con 3 ingredientes. Uno, un régimen de transparencia que el nuevo modelo lo exige. Yo quiero saber cómo haces esto, ¿no? El segundo ingrediente es que ya no basta con dar productos. Además de productos, hay que dar una utilidad o un beneficio que vaya más allá del producto. Hago un ejemplo rápido, tonto pero rápido para que lo entendáis. Tú antes podías vender una manzana, ¿ok? Y si la manzana pues tenía un color, etcétera, etcétera, y la ponías en el Corte Inglés, en el supermercado, en Mercadona, había alguien que te la compraba. Hoy tienes que dar beneficios asociados a esa manzana, que son de 2 clases. Individuales, oye, pues no sé, una receta para hacer tartas de manzana, ¿ok? Y colectivos, que todavía son más importantes. Pues esta manzana se ha producido siguiendo pautas de agricultura orgánica, con personas que trabajan en este pueblo, etcétera, etcétera. No se han utilizado fertilizantes, por lo tanto no han ensuciado la tierra, etcétera, etcétera. Todo eso te permite empezar a generar capital social. Sin esas 2 premisas anteriores es muy difícil. Cuando ya tienes esas 2, entonces tienes que conectar con tu comunidad. Ya no vas a todo el público, vas a las personas que crees que pueden tener afinidad con tu producto. Y esas tienes que conectar con ellas. ¿Cómo conectas? Los americanos lo llaman las 3T, perdonad el rollazo, pero es que si no, no puedo explicar el resto. Las 3T son talk, think and trust. Hablando, pensando junto con ellas y generando confianza. La confianza es lo que se ha perdido. La confianza, o la falta de ella, es lo que explica esa desconexión anterior entre empresa o marca y público. ¿Okay? Hay muchas empresas que lo están haciendo, muchas, pero no la mayoría. Las de los países que hemos visto antes, van muy por delante. Este concepto lo tienen ya completamente asumido. De hecho, aquí ha habido un paréntesis. Antes de la televisión ya era un poco así. Es decir, tú ves la historia de empresas, una de origen catalán, como Danone o Stiloder. Son empresas que empiezan haciendo capital social puro. O Nestlé. Nestlé era un señor que un día se está muriendo un bebé, no sé si conocéis la historia, y era un médico, y el bebé se está muriendo y descubre que ese bebé tenía resistencia a la lactosa, ¿no? E inventa una papillita, ¿no? Stiloder es una historia maravillosa, es una señora de origen judío que vive en Brooklyn y que un día llega muy lista, y cuando tiene 18 años llega un tío suyo, escapado de los nazis, que es químico,
y le pone a hacer cremitas en la cocina, ¿no? Y entonces le pone a hacer cremitas en la cocina y el hombre hace unas cremitas sensacionales. Y ella los vende esos productos puerta a puerta por Brooklyn. Estée Lauder, que yo la conocí, murió a los 90 y pico, prohibía la televisión en su empresa. Ella tenía un moto que era telephone, telegram, imaginaros, tell a woman, porque ella no podía entender que no se vendiera su marca sin contacto directo con el público. De hecho, la televisión ayuda a esas marcas a construirse, pero a costa de perder ese contacto con el público, que es lo que estamos tratando de recuperar ahora. De nuevo, capital social. Voy a ir un poco más rápido. Oye, yo esto del Big Data es crucial, pero me lo voy a saltar porque si no, no llego. Todo va a depender de esto. Si el Big Data se utiliza en beneficio de la democracia que estamos creando, yo creo que hay mucha esperanza. Si volvemos a lo anterior, que es utilizar el Big Data para tratar de controlar eso, yo creo que va a ser un poquito más complicado y esto a lo mejor se va a alargar un poco más o habrá que buscarlo más abajo. Bueno, voy directo a lo que os quería hablar. Todo esto tiene un ejemplo que he pensado que os iba a divertir. Vaya. Vale. Estados Unidos. Esto funciona en marketing político también. Claro, nadie acertó. Hubo un tío que acertó, que es el editor de Atlantic. Él dijo que iba a ganar Trump. Y explicó esto, que os voy a explicar ahora. Mira, al final, oye, hay que resumir las cosas de la manera más simple. En Estados Unidos hay dos ejes principales. Quiere un sistema donde prive la individualidad, un sistema neoliberal, ellos lo llaman el trickle-down economy, la economía de goteo, que es básicamente un principio que dice, oye, si hay ricos, habrá menos pobres, porque al final la riqueza la iremos repartiendo de la manera más natural, ¿ok? O más social, ¿no? Que es, de nuevo, Obama. Obama dice sí, pero oye, hay un nivel de la población que hay que proteger y tienen que tener garantizadas sus necesidades básicas, ¿ok? Y luego el eje horizontal, donde hay gente que favorece un sistema abierto, pro globalización, pro intercambio de bienes a nivel internacional, pro inmigración, y hay otros que dicen no, ni globalización, made in USA, muros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tradicionalmente todo el mundo ha estado ahí, todo el mundo. El republicano tradicional, que era Jeff Bush, estaba ahí, como ha estado siempre. De hecho, el Partido Republicano nace porque es el primero que defiende el libre cambio. Siempre han sido, y Obama también, uno arriba y otro abajo, pero bueno. Y la novedad es que este año llegan dos, uno de cada lado, con discursos de protección, por razones distintas, ¿ok? Por razones distintas. Bueno, y luego tenemos a la que iba a ganar. ¿Y dónde situaríais a la que iba a ganar? ¿Quién se atreve a situarla en algún sitio? Ha salido. Vale, ha salido. El problema es que no tenía ningún sitio, Hillary. El problema de Hillary es que no consigue posicionarse y cae, claro, ahora es fácil leerlo, pero cae en el doble discurso. Entonces, el doble discurso antes del nuevo sistema funcionaba. Yo te decía a ti algo y luego le decía a ella algo completamente diferente, pero tú no te enterabas de lo que yo le estaba diciendo ahora. Hoy yo hablo con 20 investment bankers de Goldman y a los 2 minutos ella sabe lo que te he dicho a ti, ¿no? Entonces, ella cae en el doble discurso y además no tiene marca en ninguno de los cuadrantes. De manera que lo que ocurrió, qué fácil es analizar las cosas cuando ya han sucedido, lo que ocurrió es que ha votado menos gente, es la curva negra, ha votado mucha menos gente, y son demócratas. La gente que se queda en casa son demócratas. ¿Por qué? Porque no confían. El primer problema que tenía Hillary es el de la confianza. Es que no confío en ti. Si ya me gusta lo que dices, pero es que no confío, ¿no? Y gana el otro. Curiosamente, Hillary obtiene muchos votos, ¿ok? O sea, no lo hace tan mal. Lo que pasa es que el otro lo hace muy bien. El otro lo hace muy bien y, de hecho, el número de votos que consigue el Partido Republicano con Trump es récord. Nunca antes habían conseguido tantos votos. Entonces, Hillary hubiera necesitado algún voto más en alguno de los estados para poder ganar. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Voy un momento a la pirámide de Maslow porque es fundamental. Yo creo que lo que está ocurriendo, y eso es interesantísimo para la empresa, es que en las economías occidentales amarillas, como la nuestra, como Estados Unidos, que no acaban de funcionar,
se ha descuidado esto. Se ha descuidado las necesidades básicas de una parte muy sustancial de la población. Y eso, de nuevo, está generando frenos enormes al consumo y desconexión. Y esta parte fundamental de la población es la que tiene que poner en marcha el motor de nuevo. Es que no hay otra. O sea, o estas personas están protegidas y pueden de verdad empezar a tener una vida productiva, o esto no se pone en marcha. ¿Qué hacía Trump? Hablaba de esto. Todo el día. Todo el día. ¿Qué hacía Hillary? Hablaba de esto. De que vamos a ser muy abiertos, que es importantísimo, que sí a los inmigrantes, que es importantísimo, que sí a los derechos civiles, que es importantísimo, claro que es importantísimo. Pero aquí tenemos un problema. Trump esto lo vio y su discurso estaba dirigido aquí. ¿Ok? ¿Y en España? Pues por ahí vamos. Mira, a mí me llamó mucho la atención este dato. Es lamentablemente antiguo, pero me han dicho, no tengo la gráfica, que el que tenemos en el 2015 es un poco peor. Estas son las comunidades y las barras indican, la que está clara es del 2007, la más oscura de 2012, el número de hogares en cada una de esas comunidades que tiene dificultades para mantener la casa caliente en invierno. ¿Okay? Murcia es casi el 18%, y la media de España está entre el 7 y el 8%. Cataluña es el 12%. O sea, nadie quiere pasar frío, ¿eh? Nadie quiere pasar frío. Esto es en España ahora. ¿Vale? Evidentemente en el 2007 era bastante inferior, era un tercio menos. Y aquí tenéis la curva de ingresos de los hogares, la amarilla, con el coste de la energía. Es una tijera parecida a la que hemos visto en Estados Unidos. ¿Ok? Y la parte de la renta doméstica que esos hogares dedican a la energía, que como veis es creciente. Y estamos hablando en algún caso, como es el único caso, de economías ricas y avanzadas. No es el caso del País Vasco ni de Madrid, que son las otras dos, pero sí el caso de Cataluña, donde hay problemas. Entonces, ¿aquí qué hacemos como empresarios o como personas que trabajamos en la empresa? Bueno, pues hay que elegir, ¿no? Entonces, tu elección es, oye, ¿yo qué hago? Privo la rentabilidad de mi accionista, sin duda, y probablemente eso es lo único posible en políticas empresariales a corto plazo. Pensad que un consejero delegado en Estados Unidos de las Fortune 500 dura 4 años de media. Es una vida corta. O sea, es peligroso ser consejero delegado de un Fortune 500. Un director de marketing de un Fortune 500 dura 2 años y medio. Es peligrosísimo. Cada 2 años y medio, o dicho de otra manera, yo como consejero delegado puedo tener 2. Quemo a 2 antes de que me quemen a mí. ¿Okay? Entonces, se privan políticas a corto. ¿Cuál es la política a corto razonable? Oye, que gane el accionista y ya está. Es que no hay duda, ¿no? Y a largo. No, a largo no. ¿Por qué? Por 2 razones. Primera, porque nos desconectaremos de nuestro público. Y segundo, es que no estamos ayudando al sistema. Entonces, ¿qué va a quedar de este sistema? No lo sé. O sea, no tengo ni idea cómo será el sistema de mis hijos, ni puedo pensar. Sabemos algunas cosas. Sabemos que la energía que se va a producir es distinta a cómo la hemos producido. No solo se va a producir, se va a distribuir de manera distinta. Esto es importantísimo. En España se habla poco de eso. Pero si vais a Alemania, ha sido un debate de 10 años. O sea, un ciudadano alemán es un productor de energía. En España esto está prohibido por ley, igual que en Francia. Porque todavía son estados que quieren controlar, como Trump. La única excusa de Trump al proteccionismo, una es ganar las elecciones y la otra es que puede controlar. Puede controlar cosas que no controlaba, ¿no? La energía, que era el gran elemento de la etapa anterior, hoy es la información, eso, para muchos estados, es tabú, lo controlan ellos y punto. Esa va a ser una revolución que ya está, o sea, del Rin para arriba ya está, ya se ha hablado y es más eficiente, ¿no? ¿Qué más vamos a saber? ¿O qué ya estamos empezando a escuchar?
que la riqueza se va a distribuir de manera diferente, que va a haber una legislación fiscal que protegerá activos productivos y fiscalizará más los improductivos. Está claro, eso va a ocurrir. ¿Qué más va a ocurrir? Aquí ya entramos en los dependes. La información puede que se socialice en la línea que va o puede que no, que es todo lo del Big Data que os quería explicar. Pero si el Big Data al final, de verdad, pasa a ser un instrumento social y socializado, el nivel de información y transparencia obviamente se ampliará. Pero no está claro que vaya a ocurrir eso. No está claro en absoluto. Los grandes generadores de datos siguen siendo muy pocos. Entonces, eso no está claro que vaya a ocurrir. ¿Y cuál es nuestra elección? Bueno, pues depende. Yo no os puedo recomendar lo que tenéis que hacer. Yo sí que puedo recomendar a un cliente lo que tiene que hacer a largo plazo y lo que tiene que hacer a corto plazo. ¿Ok? Eso sí lo puedo recomendar. Tal y como está hoy, por eso estamos en este puente, tal y como está hoy, si tienes políticas a 1 y 2 años, pues tienes que ir al suicidio, ¿no? Tienes que ir a primar. Oye, yo solo quiero estar aquí 2 años. Pues ya está. No pasarás a la historia, pero estarás 2 años, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿ok? A largo plazo no hay duda. A largo plazo, la empresa es, sin duda, el único agente social que puede cambiar el mundo. Lo digo con toda rotundidad. Y no lo digo yo. Esta encuesta fue histórica porque salió por todas partes. La hicimos en el año 2005 la primera vez y la hacemos cada 18 meses. Cuando le explicas son 300.000 entrevistas en todo el mundo. Cuando le explicas al ciudadano, oye, este lío que tenemos, ¿quién lo arregla? Te dicen. Y les das 3. Oye, 70% la empresa, 30% los gobiernos, 18% NGOs. Esto es 2014. Segunda pregunta. ¿Lo está haciendo la empresa? No. No. Lo que el ciudadano espera de la empresa, esas expectativas, en países amarillos, en España, en Estados Unidos, es un gap enorme. De ahí la desconexión. En los países azules es mucho más corto, porque ahí sí que hay empresa social. Y esas empresas están fuertemente enraizadas en la sociedad. Yo personalmente prefiero una empresa de esas que las otras, pero la elección obviamente es individual. Quería acabar con esto porque cuando me llamó Xavi dije, mira, si es para Ship2B, encantado, porque estáis en eso, ¿no? Y yo lo hago por supervivencia, ¿eh? No penséis que soy alguien con ningún tipo de superioridad moral. Creo que nos va la vida y creo que la empresa social es lo único que puede aguantar algún elemento del sistema. Yo no sé cómo va a acabar el capitalismo, creo que no va a ser lo mismo, pero sí me gustaría que la libre empresa y el libre mercado subsistieran. Muchísimas gracias.